En Deuteronomio capítulo 18, el verso número 9, dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Hasta ahí, hasta ahí. Recordemos que desde el día que nosotros llegamos a Cristo Jesús, el día que nos llamó, nos rescató, llegaron las primeras preguntas. Pedro le hizo al Señor esa pregunta: bueno, maestro, y lo hemos dejado todo, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Y el Señor le dice: te voy a dar 100 veces más. Si algo dejó, casas, hermanos, papá, mamá, lo que usted hubiera dejado, yo te voy a dar 100 veces más. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela. Y Dios le dio la promesa. Y habitó Abraham en la tierra que Dios le dio. Cuando llamó al rey David, aquí cuando estableció al pueblo, usted encuentra un título que dice en el capítulo 18: la porción de los levitas. O sea, la bendición que Dios le da a cada hermano. Porque hoy, en esa época había el sacerdocio levítico, pero hoy todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Todos tenemos que desempeñar un sacerdocio. Todos fuimos llamados a desempeñar un ministerio. Amén. Entonces, Dios tiene para cada uno la porción, la bendición. Escúchelo, porque el error de uno, hermanos, es que todavía uno depende de emociones, depende de circunstancias, y el diablo organiza esas tremendas festividades para corromper la gente. Ahorita ya le tocó el turno del año nuevo a la brujería, a la hechicería. Entonces viene un revuelto pero impresionante. ¿En qué consiste eso? El año nuevo, el feliz año, todo el mundo desea lo mejor, hasta ahí llegan, pero no lo tienen, porque son palabras de hombres, son cosas sin fundamento. Pero Dios le quiere que usted sepa quién es el que te bendice. Entonces, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, entonces ahí está la primera parte más importante para usted. ¿Quién es el que bendice al pueblo de Dios? Escúchelo, hermanos, para no irnos a zafar. Bueno, la palabra castiza, para que no se vaya a descachar. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama nos da la bendición, pero cuando uno se descarrila, quedó en nada. Empiezan esas luchas, empiezan todo, porque la gracia de Dios se aparta. Entonces le toca a la persona luchar en sus propias fuerzas. Entonces ya esa persona no cuenta con el respaldo de Dios. Entonces de ahí es que la gente vive vacía. Y vemos todo lo que ellos van a hacer ahorita para el año. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Escucha, hermano, usted es diferente. Dios tiene la porción, Dios tiene la bendición, Dios tiene lo suyo para usted. Amén. Pero el detalle es cuando nosotros nos contaminamos con las mañas del pueblo. Vea todo lo que introduce el diablo con astucia, con sagacidad en este tiempo del año nuevo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Desde el Antiguo Testamento, los padres le entregaban al diablo un hijo, una hija, para que le diera plata, para que le fuera bien. Esto ya lo acostumbran, ejemplo, la mafia.
ellos hacen sacrificio a los demonios. El diablo les manda a matar gente que anda en la calle. Ellos lo hacen para que les salga bien sus negocios. Todo es un intercambio donde la persona comete delitos a cambio de dinero. Entonces, lo que ahorita campa es la hechicería, la brujería, que es lo que todo el mundo está de moda. Y el Señor dice a su pueblo: cuídese de eso. Eso lo hace el paganismo. Eso es un sacrificio a los demonios. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Escucha, hermano, lo que se mueve ahora. Cuando la iglesia empieza a entender lo que el diablo hace, todo el mundo estamos unidos en el Espíritu para derrotar todas esas maldiciones, brujerías, hechicería, encantamiento. Pero vean lo sutil que es el diablo, cómo aprovecha circunstancias para irse metiendo sin que la gente se dé cuenta. Para la gente es muy común ponerse unos interiores amarillos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que a través de eso metió la brujería. Entonces lo ata con conjuros. Dios le da al hombre la comida, lo más preciado que Josué y Caleb tomaron de la tierra prometida fue las uvas. Dicen que era tan impresionante esos racimos que el uno se cogían un palo de 2 o 3 metros y en cada punta un hombre se lo echaba al hombro y el otro para poderla llevar. Imagínense la bendición tan grande. Bueno, esto lo puede entender usted cuando esté en el Espíritu. Si usted anda en el Espíritu, inmediatamente el Espíritu de Dios le enseña que la bendición de Jehová es grande, que la bendición de Jehová es poderosa, que la bendición de Jehová es sublime. Imagínense que los manda a descubrir la tierra prometida y ellos se encuentran con las uvas y ven esos racimos que tengan que ser así de grandes lo menos, y van a llevar la muestra de lo que Dios les prometió. Entonces, si usted anda en el Espíritu y al Espíritu Santo le dice: le tengo una bendición mayor, entonces usted inmediatamente su espíritu se alegra, su espíritu se despierta, su espíritu dice: uy, lo que Dios tiene para mí es tremendo, me voy a consagrar, me voy a dedicar, me voy a amarle, me voy a decidirme, porque yo no puedo perder esta bendición. Cuando el espíritu está apagado, usted lee y se queda vacío, queda sin entendimiento. Por eso la escritura tiene inspiración, que es lo que la gente del mundo no entiende. Pero los cristianos y gente que se ha puesto a estudiar cuidadosamente la escritura dicen: con razón, esos cristianos tienen tanta fe, porque la misma palabra los enseña, la misma palabra los inspira, la misma palabra los despierta a su nombre. Entonces, Dios quiere que usted se despierte y vea todas las promesas de Dios. Entonces, al ver las promesas de Dios y al ver lo que el mundo hace, no que va y coja 12 uvas, que va y coja no sé cuántos huevos, que va y se ponga una prenda, que va y coja una maleta y empieza el diablo con sus brujerías. Entonces, eso es del bajo mundo, eso es de la desgracia. Como ellos están vacíos, ¿quién les habla? ¿Quién les promete? Nadie. Entonces el diablo, para engañarlos, les hace que practiquen la brujería y ellos ni se dan cuenta qué es lo que están haciendo. Pero Dios sí está amonestando. Ojo lo que Dios dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero.
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esa es la ignorancia, esa es la desgracia. Pero para el cristiano es el sueño, es la pereza y desafortunadamente la falta de franqueza para con Dios hace que la gente busque cosas humanas, que la gente se deje encantar, se deje embrujar, se deje fascinar. Recuerde esa palabra que es muy peligrosa, cuando Dios le dijo a Adán: ¿y quién te fascinó? Eso está en Gálatas. ¿Quién te enseñó? En Gálatas dice: ¿y quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea que la gente, hermanos, todavía le falta aprender a amar a Dios. La gente le falta aprender a honrar a Dios. La gente le falta aprender a servir a Dios. Sobre todo amarlo, para que ninguna cosa a usted lo atraiga, lo atrape. Para que no viva, hermanos, el Señor dice: guardado los perros. Para que usted no viva con hambre de su espíritu, sino que su copa rebose. Para que nada lo vaya a llenar, o a allanar, o a engañar, o a embrujar. Esto es delicado, hermano, porque esto, si no hay un pacto con la sangre de Cristo, usted se le olvida. Usted se le olvida. Porque eso es lo común en el mundo: los divorcios, la separación. Porque a la gente le falta, no han sido todavía, no tienen su corazón saciado del amor de Dios. Entonces la gente vive con hambre, la gente vive con desesperación, y la gente le pica el diablo las patas para llevárselos. Ya los que dañó en la Navidad es un cuento, porque ellos ya sacaron un sofisma, sacaron un engaño, sacaron ya un pretexto. Pero los que conocemos no tenemos por qué sacar pretextos. Y ahorita menos para el año nuevo, donde practica tanta hechicería. ¿Qué va a hacer usted por allá? Y Dios le está advirtiendo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenda a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea que en estos días la gente empieza a pactar con los demonios todo tipo de porquerías. Entonces Dios le dice: ojo, pero ¿en qué se escuda el diablo? El año nuevo pues es una realidad, es un año más, pero se mete con sus brujerías, sus encantamientos, su alicoramiento, su fiesta, su parranda. Vea cómo el diablo pervierte las cosas. Entonces Dios no quiere que usted, habiendo conocido a Dios, resulte pervertido, resulte metido allá en ese mundo de donde el Señor Jesús nos sacó. ¿Pero a qué se debe? Porque el espíritu tiene hambre, porque el espíritu está vacío, porque usted no ha podido descansar. El verdadero reposo está en Cristo. Usted encuentra un mundano: me voy a descansar, a emborracharse, a pervertirse, a dañar su espíritu. Ese es el descanso. No, hermanos, si usted lea Hebreos con mucho cuidado, y dice que el verdadero reposo para nosotros se llama Jesucristo de Nazaret. Pero si no despertamos el espíritu, si no se despierta la conciencia, entonces lo primero que el diablo le dice: pero usted no va a practicar. ¿Pero qué va a hacer con los que la practican? Usted se hace partícipe si usted no la practique, pero usted sabe los ritos que el diablo hace en este tiempo de crisis, donde la gente está desesperada, desorientada, desubicada. Y por eso Dios no quiere que eso nunca nos pase en la vida. Porque el día que usted esté desorientado, desubicado, descontrolado, usted tiene que acudir a estas cosas, porque su corazón está muerto, su espíritu está grave. Usted no ha podido lograr nada. Hermano, despiértese, por favor. A mí me impresiona cuando Dios dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces hemos dejado
de percibir la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está el enredo? ¿Dónde está el pecado? ¿Por qué no lo has logrado? Hermanos, son cosas supremamente delicadas. Despiértese, por favor. Usted tiene que aprender a manejar la conciencia ante Dios cuando le habla, porque el enemigo no perdona a nadie. El único que perdona se llama Jesucristo de Nazaret. Al diablo le dan lugar y ese se mete. Por eso es que vuelve el Señor a hablarnos. No hay reunión que Dios no nos hable. No le den lugar al diablo, porque cuando el diablo toma ventaja, y hay una palabra que yo les he enseñado supremamente peligrosa, nunca la había entendido hasta cuando aconteció algo y me propuse, dije, pero ¿cómo así que esa persona no debía ser así? Esos casos tan tenebrosos que una persona empieza a tener actitudes, hechos que nunca, jamás, ni por la mente pueden pasar. Eso se llama cautividad. El Señor habla mucho de eso. Dice, y mi pueblo fue cautivo de balde, fue vendido al diablo. Y cuando una persona cae en la cautividad, tiene que ser usted muy espiritual para discernir y combatir esos demonios que la tienen cautiva. Porque la persona quisiera, pero la cautividad, el diablo la tiene presa. Y presa es algo que el diablo está dañando, que se está comiendo, está destruyendo. Tiene toda la autoridad Satanás sobre esa persona. Entonces los hermanos, como andan tan mal espiritualmente, pero ¿cómo así? Pero fue fulano, fue sutano, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué aquello? Porque la persona quedó cautivada. Por eso, recién convertido, una vez cantaba uno, una vez era yo prisionero, cautivado en cadenas de error. Pero cuando Cristo llegó a nuestro corazón, rompió esas cadenas, rompió esa cautividad y nos hizo libres. Si usted, hermano, no se preocupa, no se interesa en la vida cristiana y hace lo del animal, nació, creció, se reprodució, se murió, hermano, el infierno va a parar. El cristiano tiene que tener los sentidos del espíritu, porque el diablo está muy atento a crearle situaciones delicadas, que si usted no tiene la conciencia, el espíritu en las manos de Dios, usted se desespera, usted se enloquece. ¿Qué hacen los impíos? Se matan, porque ellos no tienen ninguna palabra de sabiduría, de conocimiento para resolver o enfrentar un problema que se le presenta. Fue fulano, van y lo matan. No, usted aquí sabe que el fulanito es el diablo. Y en el mundo en que estamos es supremamente delicado. ¿Por qué? Usted está muy tranquilo, tiene su hogar, tiene a su mujer. De pronto el diablo se enamoró de ella a través de una persona, va y le hace brujería y de pronto se le desapareció. ¿Cómo? ¿De dónde? Pues un trabajo que el diablo hace. Entonces, lo primero que hace es el daño al que tiene cautivo y al otro, porque lo pone, lo tengo que matar, lo tengo que hacerle, lo tengo que hacer a otro. Entonces, mire la destrucción del diablo a dónde llega. Mire cómo encadena los problemas para que surjan desgracias. Pero usted, con toda la autoridad, reprende al enemigo. Y es real. Eso no es listo. Por eso cuando Dios te enseña a tomar la decisión, cuando ha habido adulterio, dice, y por causa de fornicación viene el divorcio. Es porque usted ya se da cuenta que ya se pudrió, ya se dañó. Pero cuando la gente es bruta, no entiende eso, porque están ciegos. ¿Y qué pasa? La persona, no, mi vida, no, mi amor, no, esto.
Pero después de que la persona vuelve, los demonios de juicio y de condenación, como de un comienzo lo dañaron, le dice: ¿y usted ha acostado con esa que se revolcó con 10? Y empieza otra vez la fiesta. ¿Dónde termina esa persona? En la prostitución. Entienda la causa tan delicada de los daños que el diablo hace. Ahora, ¿a quién le echa la culpa? Y usted es un sinvergüenza que no ha buscado de Dios, también se descarrió. Hermano, por eso la condición para peleársela al diablo tiene que ser extraordinaria. ¿Estamos o no estamos? No hay otra manera. Aquí no hay término medio, hermano. Y uno tiene que estar atento. Por eso es que Dios le permite a uno pruebas hasta con la muerte. Y lo enseña a uno y dice: mire, esa es su vida. Hay que usted vuelto a nada. Que Dios lo resucite porque lo ama es otra cosa, pero Dios le hace ver a uno a cabalidad las cosas como son. Por eso es que el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso son cosas tan supremamente delicadas, cuando nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde. Incline su rostro, por favor. Si usted no permite que Dios le cambie, vea lo que hace el mundo. ¿Cuánta gente llevará 40, 50 años practicando la brujería cada año que pasa? Y cada día van de para abajo, de para abajo, de para abajo. Y cuando uno mira la escritura, lo peor que para Dios es la brujería. Dice que no haya ningún sortílego, mago, encantador, adivino. Dice que el tal será raído del pueblo, será cortado. Esto es delicado, hermano. Y veamos todo lo que el diablo ahorita empieza a hacer ya para el día miércoles a las 12 de la noche, todo el mundo practicando brujería. Y la iglesia donde no se dé cuenta, pues imagínense, hasta su misma familia, por el mismo celo religioso que la gente tiene, y dice: ¿y por qué no saca a mi tío, a mi hermano, a mi abuelo allá de esa iglesia, es que evangélica? Y empiezan a maldecirlo. Y usted allá durmiendo, o con ellos sin darse cuenta. Lo más grave para uno es entender que como el Señor Jesús escogió a Judas y Judas lo vendió. Ahí no estaba con él, era uno de los 12. Por eso, si no abrimos los ojos, hermano, uno tiene que darse cuenta hasta dónde se ha convertido usted a la mujer, porque tiene unas salidas demoníacas y usted ciego. A la persona no le ha amanecido, entonces la persona se enfurece y la gente actúa a su manera. No, es el mismo diablo moviendo. Mire, yo creo que el diablo se inventó esos muñequitos que llaman marionetas, que los coge un mago y le va a mover una pata, entonces le jala una cabulla y mueve la pata. ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto? Que un brazo le amarra con otra cabulla y le jala el brazo. ¿Sí o no? Y si lo quiere hacer hablar, ese mismo habla y el muñeco apenas mueve así las manos. Y entonces los niños dicen: ay, ese muñequito cómo habla. No, es un encanto. La verdad es otra. Y usted ya conoce la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ojo con eso. Oído con eso. Y mire la claridad que Dios tiene, la veracidad de Dios. Diga: yo te voy a bendecir, le tengo la bendición, pero usted no se mezcle con el paganismo. No se mezcle con el paganismo. Ah, que llegó la fiesta de no sé qué, que llegó la fiesta de cuándo. No, eso es allá para el mundo, que no tienen el gozo, no tienen la paz. Usted sí tiene el gozo del Señor, la paz de Jesucristo. Entonces, la verdadera responsabilidad del hombre de Dios está precisamente en que Dios te abra los sentidos del Espíritu. Por eso ustedes nunca me oirán:
hermano, vaya a visite a su tía, a su abuela. Claro, pero no se aproveche las afectividades del diablo. Usted puede ir cualquier otro día. Pero ¿a qué va? A ver la artritis, el reuma, la ruina. No, hermano, cuando uno va a visitar a alguien, es con el poder de Dios, que Dios lo levante, que Dios lo saque. Como decía una vez una persona, oiga, ¿y usted por qué no me ha venido a visitar? Yo casi me muero. Y usted no vino a visitarme. Y dice, no, es que yo no visito difuntos, pero vine a visitarla porque el Señor te dice que te va a levantar, el Señor te dice que te va a sanar, el Señor te dice que te va a hacer libre. Abra su corazón. No, mi hijito, de eso no me hable. Entonces, ¿para qué voy? Es que uno es bruto y se ayuda, ¿no? Entonces le dije, miren lo que el diablo hace, ¿no? Que ¿por qué no la voy a visitar? Y le predico el evangelio. Y dice que eso no quiere, entonces ¿a qué voy? Si yo voy a predicar el evangelio. Porque uno, cuando no ha aprendido a ser útil en la vida, entonces se acomoda en cualquier lugar. Cuando no hay discernimiento, cuando no hay poder, entonces usted lo mismo. Oiga, que dice, tome eso ya de guarapo. Usted sabe que yo no tomo. Así como le lavaron el cerebro. Por eso yo no soy evangélico, porque no tomo un guarapo. Me prohíbe. Lo acaba de rematar. Pero usted tiene autoridad, el diablo no le sale con esas. La autoridad, las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando hay autoridad, Satanás se doblega. Cuando no hay autoridad, el diablo le echa mano al que delincuente por delante. ¿Está entendiendo el mensaje? Mientras tengamos autoridad, ponemos al diablo en su sitio. Pero cuando no hay autoridad, el diablo se burla. Porque él mismo, dentro de esa guerra, ¿usted no cree que el diablo sabe cómo se llama usted o no? ¿Usted no cree que el diablo sabe en qué trabaja, en qué vive? Claro, él está detrás de usted a ver cómo lo daña. Tenemos el ejemplo de Job. ¿Cuántos años duraría detrás de Job? Ahora, ¿qué es lo que él hace? En medio de su maldad y su desgracia, cuando logra tumbar a un cristiano, lo primero que ahí le lleva ya a la persona el trofeo y dice, mire, este no era hijo suyo, Jehová. Mírelo cómo lo tengo, mírelo. Escuche, hermano, lo que el diablo hace. Abra los sentidos, por favor. Cada vez que el diablo impacta a alguien, allá va. Si nos acusa de día y de noche ante papá Dios sin deber nada, ¿cómo será cometiendo errores? Él va a mostrarle. Así como Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mírelo, véalo. Un hombre recto, temeroso, mírelo. Y el diablo tuvo que decirle, si es que tú lo has bendecido, es que tú le has dado de todo. Pero es uno la desgracia de Satanás, pidiéndole a Dios que le permitiera ponerle la mano. Y qué tremendo lío fue ese. Uno lo lee, pero uno que ha participado en las guerras contra el diablo, uno sí sabe la gravedad de los problemas que la gente se mete cuando se olvida de Dios. Usted no tiene necesidad de pasar esos tacos amargos, hermano, si es un hijo de Dios. Si usted tiene la bendición de Dios, ¿usted cree que va a estar uno amargado, triste como un racho corneado, con las mechas todas paradas, todas asustadas? ¿O está lleno del gozo del Señor? ¿Cómo hace falta ponerle uno el corazón a Dios para que lo enseñe? ¿Cómo hace falta poner el corazón a Dios para que le hable? ¿Y cómo le hace falta a uno serle fiel a Dios? Para no verse envuelto en toda esa cantidad de chicharrones del diablo tan horribles. Vaya reflexionando, hermano. Mire, esto es tan delicado, tan gravísimo. Lo que ahorita la gente empieza a hacer con su brujería, el mundo entero
Imagínense ese banquete demonio que se va a dar con todos los ignorantes que empiezan, que no, que las dos uvas y todo el juá, 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 y tanto, como decía un hermanito, juagado en la risa, pero lo que le va pierna arriba. Sí, hermano. Es delicado. Y escuche, el único que desenmascaró a Satanás, bueno, primero, el Rey de Reyes lo venció, lo derrotó. Él lo olfateaba y vete a Satanás, vete. El poder de Dios en Cristo Jesús. Pero un hombre espiritualmente sabio, el apóstol Pablo, dijo: Satanás, enemigo de la justicia divina, va a caer el juicio, será ciego. Y cayó el juicio. Él mismo dice: no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Si no aprendemos, entonces ¿cuál es su condición si el diablo quiere volverlo al revés? Ahí es donde debe uno entender y decir: no, Señor, ayúdame, Padre, despiértame, glorifícate, Señor. Yo no puedo caer en las garras de ese animal. Ese anda a ver a quién se traga vivo. Entonces, por eso dice el Señor: vestido de toda la armadura de Dios. A ver, gente, hermanos, que pacta con los demonios y le entrega un hijo. Los mineros los compran y ahí en las puertas tienen parrillas y vivos les prenden candela a un niño. Son los sacrificios satánicos. Un niño que se pierda, eso va a dar allá, hermano, y tiene una parrilla a la entrada de la mina y lo queman. Van y hacen sacrificio con personas y los entierran, los matan. Lo que pasa es que uno no ignora tanta cantidad de cosas. Si uno no aprende a hacer las cosas de corazón, Satanás es muy acomedido. Le explico esa parte. Satanás es acomedido en tal manera que a usted le demuestra que lo quiere, que es muy gentil, que es muy cariñoso, pero tiene las garras listas. Donde usted se permita y se preste, lo destruye, hermano. El amor del diablo es apariencia y es engaño. Escúchelo, hermano, por favor. Se disfraza de buenachón, de buena gente. Vea lo que hace con todos pobres miserables, ofreciéndoles una casita de 100 metros, ahí en obra negra, que le entregan sin puertas y ventanas, sin nada, sin pisos, sin nada. Pero tiene que pertenecer a sus regímenes y tiene que volverse un sicario, un bandido, para poder patrocinar a todos desgraciados, bandidos, hijos del diablo, con una apariencia. Y hermano, cuando Dios te ha cobrado algo, si te bendice a manos llenas, ¿cómo le falta a uno verdaderamente conocer el amor de Dios? Por eso, hermano, las nubes de demonios para destruir las naciones. Aquí no está hablando de una persona. Dice, de aquellas naciones. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Vaya a ver una Haití, vaya a ver. Ahorita la India se despertó y dejó la brujería un poco. Pero Haití, la isla se fue barrida. Practican la hechicería, ven los demonios personificados andar por las calles. Pero la miseria, el hambre, la misma Cuba. Allá cuando van todos los hechiceros, el caso los recibe y les da dinero y de todo, y van a predicar el evangelio y dice, por favor cierre la puerta, aquí no nos mueve nadie. Por eso, si no aprovechamos la libertad que Cristo nos ha hecho, ¿qué estamos haciendo, hermano? Llenos de necesidades, claro. Pero usted ha leído la escritura, pero no ha caído en cuenta. Ejemplo, llega la mujer del flujo de sangre. Ella no era cristiana, no era un discípulo, pero ella vio. Y dijo, el Señor Jesús dijo, uy, ese hombre es tan poderoso que si toco el manto quedó sana. Y fue y lo tocó por medio de la multitud. Y el Señor Jesús lo lleva a usted en el corazón. Hermano, pellizquese, por favor. Pellizquese, despiértese. Él está dentro de su vida. ¿Se murieron? ¡Uy, qué mano de juntos, oiga!
Alaba lo que Él vive. Claro, hermano. ¿Pero por qué? Porque a usted no le importa nada, nada. Ni su propia vida, hermano. Por eso es que usted no se pellizca. Pero cuando uno conoció el Evangelio, hermano, ¿cómo sería que si se murió un cristiano, el cura no lo dejaba enterrar en el pueblo? ¿Cómo sería la persecución tan terrible que un muchacho de un hijo de un cristiano no lo habrían cupo en ninguna escuela? De ahí fue que nosotros formamos nuestros colegios. Porque los padres sufrían y obligaban a los niños a los ritos. No vamos a poner nuestro colegio también. Eso era serio. Ser cristiano es cosa seria, hermano. Ahí se imponía el hombre de fe, el hombre de oración, el hombre aguerrido, es el triunfador. Pero usted tiene que ser responsable antes de que este año termine. Y si no, imagínense, allá no va a seguir pidiendo oración cuando Dios lo llame. Ay, Señor, aquí sí llegué a la puerta y se quedó al infierno. ¿Qué oración va a pedir? Aquí estamos es para orar por su familia, por ustedes, por el vecino, echar fuera al diablo. Hay que despertar a la realidad, hermano. Por eso este 24, hermanos, tuvimos casi una hora de oración, dándole. Y dije, no nos vamos a dejarle la batalla al enemigo. Por eso, hermanos, todo el mundo, hermanos, tenemos que estar aquí a clamar. Porque la mano de brujería es impresionante. ¿Cuál es la costumbre de la gente en esta época? La brujería. Y hay radio, televisión para eso. Y todas esas rameras le aconsejan a las otras. Toda esa prostitución, homosexual, eso sí que hablan de sus ritos y su porquería, porque son del diablo. Y cómo es nuestra responsabilidad que por más hechicería y brujería, Dios le dice a la iglesia, llena de gloria, llena de poder, tranquilos, las puertas del infierno lo vamos a hundir, lo vamos a atar, lo vamos a derribar, vamos a echar fuera toda esa malicia del diablo. ¿Qué responsabilidad la que el Señor nos dio? Póngase de pie por un momento, que Dios te despierte, hermano. Porque no podemos seguir recibiendo palabra sin que tomemos una decisión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios quiere que aprendamos a tomar decisiones frente a ese monstruo de la brujería, a ese monstruo del mismo diablo, hermano, del mismo diablo, engañando a la gente. Mire lo que Dios dice para que ustedes abran el corazón. En Levíticos 20, el capítulo 20 está dedicado a la inmoralidad. Y dice, verso 6, la persona que atendiere a encantadores o adivinos. Subraya esa palabra, yo la tengo aquí enmarcada, mire. Yo la tengo aquí enmarcada en mi Biblia. ¿Por qué? Porque la brujería es una prostitución espiritual. ¿Qué es la brujería? Una prostitución espiritual. Eso es la brujería. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse, tras de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos, ponerlos por obra, yo Jehová
os santifico. Escuche, hermanos, escuche. Mire, si nosotros mismos no permitimos que Dios nos quite la venda, le voy a explicar el primer caso que uno ve. Hay hermanos que ya tienen anemia crónica de tanto ayunar y orar, pero como no tienen ningún ministerio, pues están muriendo de enfermedades. Cuando usted estudia Lucas 4, el Señor estaba en ayuno de oración, enfrentó a Satanás y lo venció. El ayuno es para tener poder en el espíritu. ¿Y cuánta gente uno los ve, hermanos, llenos de anemia? Porque ellos no tienen ningún ministerio, ayunan ni oran y parecen una calavera. ¿Qué hacen con toda esa bendición? ¿A quién se la comparten? A nadie, ni para ellos mismos, que están llenos de demonios de religiosidad. Y por eso el ayuno trae poder en el espíritu. Hay mucha gente que le gusta ayunar y orar, y sí, hermano. Pero ¿dónde tienen un ministerio? ¿Están desempeñando algo? No, no sirve para nada. ¿Y qué hacen con tanto ayuno, hermano? No están llenos. ¿Por qué el cuerpo pide comida? Porque el cuerpo mismo va consumiéndola. ¿Por qué necesitamos unción? Porque la estamos poniendo. Estamos ministrando, estamos sirviendo, y el Espíritu necesita más unción. Si no estuviera predicando el Evangelio, echando fuera al diablo, pues, hermano, yo estaría tranquilo, patas arriba. Pero tengo la necesidad de buscar de Dios porque, hermanos, yo no puedo salir vacío. Tengo que estar lleno de la gloria de Dios para impactar al enemigo. Porque uno ya es poder de Dios, instrumento en las manos de Dios. Entonces Dios tiene que llenarlo a uno de gloria. Y si no, entonces ¿qué va a dar? ¿O será que la cara de uno hace milagros? Hermanos, pongamos atención, por favor. Eso es supremamente delicado esto. Y Dios dice aquí muy claramente: guardad mis estatutos y ponerlos por obra, que yo os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Antes que Dios nos ama tanto, y si no, no hay. Enterrando no cristianos, sino morracos. Ya, ¿qué cristiano va a ser? Si Dios dice que se muere de una, ¿es cristiano? ¿Sigue siendo cristiano? No, desde que el diablo lo mató por su pecado. Pero la gente está ciega ante todo eso. La gente está muy ciega ante eso. Sí. Vaya a ver la cantidad de casos que hay tan delicados, tan supremamente delicados que hay. Y la gente, hermano, todo tiene que tragárselo entero. ¿Dónde está el celo de Dios en su vida para decir, no, esto no conviene? Eso no es de Dios. Esto no edifica. A llevar las consecuencias, cualquiera que sea, dice el Señor. Porque Dios, Él sí sabe los responsables. Él no nos va a mirar como nosotros, un espíritu ahí de lástima y complejo y de apariencia y de engaño, y venir chino, tranquilo, siga en su desgracia y hay un abrazo. Hoy en día la gente tiene una misericordia ficticia. Ellos no quieren que ni el hermano venga a la iglesia, sino que le mandan el carro a la casa, porque ya los enseñaron a ser unos vagabundos. Y el Señor, ¿quién lo llevó en carro? Recorría a pie el Señor. ¿Quién le brindaba un plato de comida? Si los mismos que recibían los milagros después decían, crucifícale. La gente estaba tan mal espiritualmente que después de que el Señor lo sanaba, ni sabían quién era Él. Ese muchacho. Oiga, ¿y quién te sanó? Que usted estaba ahí tullido. Un hombre llegó ahí. ¿Y cómo se llama? Yo no sé. Y le preguntan al maestro. Pregúntele a él que ya tiene edad. Terribles. Como el diablo crea confusión, crea de todo.
Y usted tiene que tener la mente de Cristo en la palabra. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero o la adúltera será indefectiblemente será muerto. Cualquiera que yaciere con mujer de su padre, la desnudez de su madre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer abominación, hicieron ambos, han de ser muertos sobre ellos. ¿Dónde está la iglesia pidiéndole que los demonios no piden derechos? Y ya sacaron decretos que cualquier predicador que hable mal de esta gente, hermano, lo meten a la cárcel. Mire hasta dónde van. Y la iglesia dormida. ¿Y sabe por qué está dormida? Porque tiene más problemas que los de afuera. Imagínense usted, hermano, la cantidad de perjuicios. La falta de formación, la falta de sinceridad. ¿Por qué? Porque todavía la gente anda en la carne. Pastor, me miraron mal. Yo no vuelvo porque me miraron mal. Ah, es que usted ¿qué es? ¿Una moneda de oro o qué? ¿Qué nos importa con que nos miren mal? Quiten la mirada a los que te miran mal y póngale en Jesucristo que te mira bien. Es un campesinito y qué brutos, por favor. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Por eso es que ese mundo nos pateó. No volvemos allá, jamás, nunca. A buena hora el Señor nos sacó de ahí, hermano. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación, hicieron ambos, han de ser muertos sobre ellos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre, y, o sea que acabó hasta con el lío del perro. Se tomó a la china y luego le hizo el daño a la suegra. Qué simpaticones, oiga. Terrible eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Había un campesino y habían dos hermanas y eran huérfanas. Entonces la mayor se casó con el campesinito ese. ¿Y ahora qué camino coge la otra, la Bertilda? ¿A dónde se largará la Bertilda? Dijo, no, se fue con él. ¿Cómo así? Dijo, es que le carga juntas. Tremendo, ¿no? Y aquí Dios está viendo la descomposición más terrible que ustedes se imaginan. ¿Ah? El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza. O sea que tiene la hija y tiene la suegra. ¿Qué hizo ante Dios? ¿Qué hizo ante Dios? ¿Qué cometió ante Dios? ¿A Dios le agrada eso? Tome atenta nota, por favor, hermano. Pues esto es supremamente delicado hoy en día, hermano. Por eso Dios nos abre los sentidos del espíritu. Porque cuánta cantidad de problemas hay. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Se acostó con mi mamá, se acostó con la hermana, se acostó con, bueno, está con el diablo. Oiga, qué cosa tan delicada es. El que tomare mujer y a la madre de ella cometerá vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis la bestia. Y vaya a ver la cantidad de enredos tan tremendos que hay de eso. Vaya a ver la perversión con animales, con todo eso que hay, hermano. Terrible eso. No matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos.
Si alguno tomare a su hermana, hija, o su padre, hija de su madre, y viere su desnudez, ella viniere, la suya, ¿qué pasa? Es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. ¿Cómo será donde cometen los delitos más atroces? El hermanito se casó con su propia hermana. Las violaciones, pero la gente ignora la gravedad de las cosas porque no se estudia la palabra de Dios. No se escudriña la escritura para que haya el temor de Dios y la persona sepa lo que Dios le ha enseñado y aprenda a respetar a Dios. Cualquiera que durmiere con mujeres menstruosas, descubriré su desnudez, su fuente descubrió, ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre el pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez de su hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán y morirán sin hijos. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermana descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, ponerlas por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. Ahora sí entiende por qué hay tanta gente que todo le sale mal. No, Calavera, espérese un poquitico. ¿Sabe qué está diciendo la escritura? La escritura está diciendo algo muy delicado, hermano, algo supremamente serio, y precisamente, hermanos, es la abominación delante de Dios. Y por eso Dios habla con una claridad, de la manera más sencilla para que uno lo entienda. Pero ¿dónde está el milagro? En que el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo te mueve los sentidos, el alma, el corazón, la conciencia, son removidos porque Dios habla. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, ponedlos por obra. No sea que os vomite de la tierra, el cual yo os introduzco para que habitáis en ella. Se le viene a la persona toda la desgracia encima. ¿Cuánta gente ha pisoteado la bendición? Hermano, mire, ponga atención por favor a esto. Que una cosa es hablar y otra cosa es sufrir las terribles consecuencias de la desobediencia. Ahí vemos a Caín. Ese se lamentó y dijo: grande es mi castigo, ¿cómo lo voy a soportar? Estos son ejemplos para que uno no caiga, hermano. Y aquí Dios es muy claro en esto. No andéis en las prácticas de las naciones, porque yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y las tuve por abominación. Hermano, entiéndalo. Ahora sí entienden cuando uno dice: hermano, frénese, deténgase, hermano, honre a Dios, ame a Dios. ¿Por qué? Porque uno conoce la escritura y uno sabe que yo dependo de Él. ¿Yo para dónde me voy, hermano? Si yo no dependo de Él, ¿a dónde me voy? ¿Será que me reciben en alguna empresa? No, pero sobre todo la parte moral, la parte espiritual, el conocimiento que Dios le dio a uno. Ir a pisotear la sangre bendita del Cordero. En Hebreos 10:26 empieza Dios a amonestarlo a uno. Pero a vosotros os he dicho, vosotros pensaréis a la tierra de ellos, y yo la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche, miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Mire, hermanos, póngale cuidado. Usted tiene que hoy deleitarse su espíritu de hoy en adelante
en la misma gloria de Dios que te regala. Dice, no pereceréis, tú te deleitarás, tú le orarás, tú le servirás, tú le amarás. Y uno ve el gozo de Dios en uno, el poder de Dios en uno, la alegría de Dios en uno, porque eso es un instrumento en las manos de Dios, a su nombre. Por eso dale lugar al Espíritu Santo, para que arranque toda venda, toda ceguera, y su espíritu se regocije en Cristo Jesús mi Señor, a su nombre. Por tanto vosotros haréis la diferencia entre el animal limpio e inmundo y entre las aves inmunda y limpia. No contaminaréis. No contaminaréis vuestras personas con los animales, con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, las cuales los he apartado por inmundos. Habéis pues, sedme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos, se entregará a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, tenemos que ejercer esa autoridad espiritual. Usted debe entender que usted es espiritual y no consiste en la capacidad humana, sino el poder de Dios en nosotros. Por eso es que Dios derrama de su gloria. ¿Por qué no se deleita usted? Porque el espíritu está atrapado por el enemigo. Entonces, el Señor Jesús llevó cautiva la cautividad y ahora nos dio dones, bendición, poder, gracia, gloria, para que su espíritu esté fortalecido, para que su espíritu esté edificado, hermano. ¿Cuántos alaban al que vive? En Cristo hay plenitud de gloria, plenitud de gracia, hermano, plenitud de poder. Y por eso el Señor dice, os he celado con celo de santidad, porque a Dios le plació. Usted no se ha mirado, hermano, en el espejo de la Biblia cómo el Señor te ama. Uno, hermano, siente ese fuego de Dios, saber que era un inmundo, y el Señor dijo, no, este es mío, venga para acá. Nos perdonó, nos santificó, nos limpió y nos ha hecho sus siervos. Levante sus manos al cielo. Y vea usted lo que es la iglesia, libre de los ritos paganos. Escúchelo. No estamos hablando de muñecos ni nada, de la inmoralidad que hay en el mundo, de cómo se aparea el hombre con animales, con la suegra, con la nuera. Bueno, ¿qué es lo que no hace? Este es el problema de inmoralidad que hay tan serio. Y todo este paganismo se presta para eso. Todo ese paganismo, la gente, hermano, se emborracha, que se hacen peor que animales. Sí, hermano. Entonces, que Dios te haga un milagro y tú te dispongas a que Dios te abra los sentidos del Espíritu. Porque usted tiene que entender para que a sí mismo el Espíritu de Dios te dé, hermano, ese temor que no es suyo, es un regalo de Dios. Nadie ama a Dios por ser buena gente. Es que yo amo a Dios que soy buena gente. No, es porque es un regalo de Dios. Todo lo vamos a cumplir porque Dios nos da la capacidad para hacerlo. En nuestras fuerzas cometemos errores. Sí, hermano. No es que uno esté, hermano, llevando el matrimonio. Llevando el matrimonio. ¿Cuántos años tenemos de casados? 38 nomás. Pero Dios nos ha dado fuerzas. Es Dios el que nos ha mantenido.
Fuera por uno, hermano, olvídese. Imagínense, hermano. ¿Ah? Más loco que una cabra con balaca. Pero gracias a Dios que su mano poderosa nos sustenta, hermano. Usted tiene que reconocerlo para que usted tenga larga vida y todo lo que haga siempre tendrá la mano de Dios a tu favor.